Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la 15ª conferencia del quinto foro anual para la gobernanza de Internet. Hoy vamos a tratar el tema de políticas públicas, el desarrollo digital en Guatemala. Tendremos a Ana María Rodríguez. Ella será la moderadora, es analista de investigación de World Wide Web Foundation. Y bueno, bienvenidos y el micrófono es todo suyo, Ana María. Perdón, no, la moderadora soy yo, Luisa María Sangui de Guatemala. Ana María es nuestra invitada especial, pero muchas gracias por la presentación. Ahorita la vamos a dar. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. La verdad es que nosotros quisiéramos darle la palabra inicialmente al comisionado de transparencia que está acá acompañándonos con nosotros, el ingeniero Enrique Kosic, y que lleva muchísimos años armando la estrategia de gobierno electrónico, me consta. Entonces, yo quisiera aquí que nos contaras un poquito las cosas tan lindas que han estado pasando, sobre todo ayer que vimos lo de los 25 años de la CIT, ¿verdad? Y de todo el trabajo que ustedes han venido haciendo para trabajar la agenda digital. Bienvenido, Kiki. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de compartir acá un poco de lo que estamos haciendo desde gobierno. Y efectivamente, pues como María Mercedes lo comentaba, pues ya tengo algunos años de estar trabajando en este tipo de iniciativas o este segmento, precisamente de ver cómo se introducen y se utilizan las tecnologías de la información y comunicación para hacer más eficiente el trabajo de las instituciones públicas. Y bueno, ahorita desde acá de la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico, que es una comisión presidencial que efectivamente ve el desarrollo del país en estas materias, hemos promovido algunas iniciativas. La primera que voy a mencionar es que tenemos una agenda digital para las instituciones públicas que deriva de la política general de gobierno que fue aprobada por el señor presidente constitucional de la República, el doctor Alejandro Yamatei, y en el cual se establece una meta de que todos los ministerios deben de tener ya sus programas de gobierno electrónico avanzado para el año 2024. Nosotros tomamos ese mandato y hemos desarrollado algunas líneas de acción que se encuentran ya en nuestro plan de gobierno digital, el cual es público, lo pueden visitar, lo pueden obtener en el portal de la comisión transparencia.gov.gt. Y sobre esa línea hemos ya venido haciendo acompañamiento a los diferentes ministerios para que inicien sus acciones en materia digital o las refuercen quienes ya han trabajado, porque no estamos arrancando de cero, hay muchos ministerios e instituciones que han hecho un buen trabajo, pero creemos que todavía hay mucha oportunidad para seguir introduciendo las tecnologías y apoyar mejorar la forma como se le atiende al ciudadano. Segundo, bueno, también somos partícipes, bueno, somos nosotros la entidad que representa al país en la Alianza de Gobierno Abierto y ya estamos en desarrollo del quinto plan, el cual ya empieza su ejecución en breve, ya está prácticamente redactado, ahorita está en redacción y estilo, por decirle alguna denominación, y el cual ya se tienen algunas metas muy interesantes de buscar que las instituciones trabajemos con las organizaciones de sociedad civil para llevar estos beneficios a la población. Y tercero, el país acaba de aprobar recientemente el decreto 5/2021, que es la ley de simplificación de trámites y requisitos administrativos, y en la misma se establecen algunas acciones que deben desarrollar todas las instituciones del organismo ejecutivo. Básicamente lo que se persigue es que los servicios gubernamentales estén disponibles por medios electrónicos. Ya tenemos algunas metas sobre las que estamos trabajando. La primera es el 28 de febrero del año entrante, todas las instituciones del organismo ejecutivo deben de tener sus formularios en línea de todos aquellos trámites que los ciudadanos pueden hacer ante ellos. Y luego también hemos trabajado precisamente con las instituciones del organismo ejecutivo en crear los comités de simplificación, los cuales están haciendo sus respectivos mapeos de trámites, sus inventarios de trámites y la priorización que se va a seguir para la digitalización de los mismos. Quique, pues encantada. Yo sé que tenemos tantos temas que hablar contigo, sé que tú tienes otro compromiso y te nos tienes que marchar, pero yo solo quisiera pedirte un tema en el particular que no lo manejo yo tanto y que me encantaría que nos comentaras lo de datos abiertos, transparencias, participación ciudadana, que te escuché hablar la vez pasada que nos hicieron una entrevista y me encantó. Muchísimas gracias. Claro, Guatemala cuenta con una política de datos abiertos
y la cual pues estamos ahorita en proceso de revisar porque vence el año entrante, pero en la misma se establece que el ente rector es el Ministerio de Gobernación con el acompañamiento de esta comisión y participación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo que se busca es tener un portal de datos abiertos con respecto a la documentación y estadísticas que se generan desde el sector público que puedan ser utilizados en formatos de datos abiertos por todos aquellos investigadores, periodistas, público en general que necesiten esa data con alguna finalidad. En ese sentido, ya hemos desarrollado un buen trabajo, considero, con las otras dos instituciones y tenemos una agenda bastante agresiva para el año entrante porque estamos aprovechando ahorita algunas coyunturas. La primera es el tema de la digitalización, lo cual va a obligar a que exista más disponibilidad de material digital de parte de las instituciones del Estado. Segundo, se está impulsando de acá desde el organismo ejecutivo que todo aquel documento que se publique eh, en virtud del mandato que hace la ley de acceso a la información pública, sea ya en formatos de datos abiertos, en el cual tenemos acompañamiento tanto de la Procuraduría de Derechos Humanos como de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Y entonces aquí se está generando mucho material que va a estar disponible en datos abiertos y aparte de la comisión, pues estamos trabajando ya en alianza con algunas organizaciones de sociedad civil para tener el año entrante un portal más fortalecido que el que tenemos actualmente, donde hay un proceso de ordenamiento bastante sencillo que le facilite a los ciudadanos el acceso a estos datos. Obviamente entendemos que esto es materia de transparencia, que es un elemento importante y como lo mencionaba María Mercedes, nosotros velamos porque se implementen este tipo de iniciativas de transparencia, por ejemplo, los datos abiertos, la participación en gobierno abierto, por mencionar dos, que obviamente son transversales en materia de transparencia y además también damos capacitación sobre transparencia y conceptos que rodean a la misma, a la institucionalidad pública y hemos tenido pues varios seminarios de acompañamiento. ¿Qué otra cosa tenías ahí? ¿No? Dijiste tres, ya dije dos, pero no me acuerdo. Bueno, yo creo que lo que queríamos eran los datos abiertos y esto, y te agradecemos y ver que realmente está funcionando aquí, que viste que está entrando mucha inversión a Guatemala ahorita. No sé si sabíamos, pero todos que Tata recién abrió unas operaciones en Guatemala. Están sucediendo cosas interesantes gracias a esta, digamos, gestión que ustedes llevan. Definitivamente, Quique, nosotros vamos a adentrar más en temas. Está el ingeniero Solares que nos va a hablar más del tema de agenda digital. Está el tema de, bueno, varios temas, inclusión, que vamos a hablar con Ana María, nuestra invitada especial, con Diana, que está viendo todo el tema de educación electrónica y, por supuesto, estamos teniendo varios pasantes que tienen que ver de la del Valle que nos están recibiendo las preguntas del público, porque este es un foro que va a estar varios días, Enrique. Así que cuando tengamos el documento hecho, con apoyo de nuestro organizador máximo, Álvaro, y Fred, que ahorita está un poquito en un tema personal y no está con nosotros, te vamos a pasar un documento con un manifiesto digital de todo lo que logremos sacar. Para nosotros es muy importante y te agradecemos el que estés acá porque este documento nos va a servir como otros, como el de Fundesa, que tú ya conoces de digitalización, que yo les voy a enseñar más adelante, a justamente a ver de qué manera podemos potenciar y apoyarles desde el lado del sector privado, académico y sociedad civil. No sé si tú quisieras dejarnos algún mensaje final y si te quieres quedar conectado o si no va a estar grabado en Facebook para que lo puedas ver más adelante. Gracias. Sí, voy a seguir conectado un rato y después ver el resto de la charla en Facebook, ¿verdad? Pero sí, como te decía, existe un compromiso serio y formal de parte de la administración en utilizar estas tecnologías en beneficio del ciudadano y es parte de lo que estamos persiguiendo acá en la comisión. También estamos participando junto con la CIT y otras instituciones del Ministerio de Comunicaciones porque entendemos que se deben mejorar las condiciones de conectividad hacia los ciudadanos, porque, por ejemplo, digamos, si lo vemos desde un aspecto puramente teórico, acá nosotros estamos generando la oferta de servicios gubernamentales, pero tiene que existir demanda a utilizar estos servicios de parte de los ciudadanos. Entonces, eh, por ejemplo, digamos, los ciudadanos de las áreas urbanas y todo van a poder acceder a estos servicios, los van a conocer y beneficiarse de su uso, pero si nos vamos a las áreas del interior, tenemos que trabajar en que
se caigan las barreras que les impiden a ellos acceder a estos beneficios de la era digital, ya sea por barreras de territorio, barreras de costos, etcétera. Ustedes son los expertos en el tema, saben que hay muchas. Y estamos trabajando con mi viceministerio de Comunicaciones en el sentido de tener iniciativas que permitan acceso en mejores condiciones a los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, me imagino que tal vez Raúl va a comentar eso, tú sabes, ¿verdad? De las iniciativas que se está llevando de Internet gratuito en los parques, viene ya otra que van a anunciar en breve de parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Y son temas que nosotros estamos detrás de ellos y trabajando de la mano porque estamos, como te decía al principio, estamos claros que si los servicios digitales están, pero la ciudadanía o no los conoce o no tienen las herramientas para accederlos, no se van a beneficiar de ellos. Entonces hay que dar a conocer estos servicios conforme se vayan generando y tenemos que tener las condiciones para que los utilicen. Y ahí me quedaría si no hay algún otro tema. No, muchísimas gracias, fabuloso. Y ya te haremos llegar entonces el documento con las conclusiones y si quieres que participemos, estamos ansiosos de ver el plan de gobierno abierto, a ver si nos invitas para participar como ISOC también en el sentido de apoyarte. Y muchísimas gracias. Entonces quedas invitado a quedarte conectado, ¿no? Claro. Entonces, muchas gracias, Enrique. Bueno, entonces ahora nuestra segunda invitada especial, porque todos son especiales, no solo ella. Ana María, miren. Yo quiero que se presenten un poquito ustedes, Ana, porque yo sé que usted puede contarles un poquito lo maravillosa que es la organización de ustedes y lo mucho que nos han apoyado en el tema de armar la Alianza de las Telecomunicaciones en Guatemala, que la vamos a retomar próximamente y que sigue funcionando. Nosotros seguimos trabajando en ella. Entonces, con toda la falta de protocolo, te sugeriría, porfa, que nos cuentes un poquito de ti, de tu organización también y del tema este de acceso universal y inclusión que nos interesa. Muchas gracias, Ana. Claro que sí, María. Muchas gracias a todos. ¿Me escuchan, correcto? ¿Me escuchan bien? Perfecto, Ana María, dele. Perfecto. Bueno, entonces, María, muchas gracias por la invitación. Muy honrada de estar aquí con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Ana María Rodríguez y yo soy analista de investigación para la Alianza para un Internet Asequible. Ya les cuento brevemente de qué se trata mi organización. En esta oportunidad quiero contarles un poco cómo trabajaríamos hacia el acceso universal en Guatemala, incluir un poco conectividad significativa, que es también un concepto en el que trabajamos mucho. Entonces voy a dividir mi presentación en cuatro grandes partes. La primera, les voy a contar un poco cuál es la situación actual que nosotros vemos desde la Alianza en términos de conectividad en Guatemala, temas como datos móviles, cuál es el costo de los dispositivos, para luego pasar un poco a hablar de las políticas públicas para el acceso y cómo vemos que se están trabajando estas políticas públicas. Nosotros tenemos un índice que mide el tema de las políticas públicas, entonces les voy a compartir un poco también de esa investigación y de esa información. Luego quiero pasar a hablar un poco más sobre más allá del acceso básico. Nosotros abogamos mucho por ir un paso más allá del acceso básico y trabajamos en un tema que se llama conectividad significativa. Entonces, en ese pedazo de la presentación les voy a contar más de qué se trata. Y al final, pues quiero cerrar con unas conclusiones muy amplias sobre cuál sería ese camino hacia el acceso universal y la conectividad significativa. Bueno, entonces, como decía María, me gustaría contarles pues qué es mi organización, para la que trabajo, en qué hacemos y dónde trabajamos. La Alianza para un Internet Asequible es la alianza sectorial de tecnología con mayor alcance a nivel mundial. Tenemos pues una serie de actores que trabajan con nosotros, de gobiernos que trabajan con nosotros y de organizaciones internacionales que trabajamos unidos y nosotros hacemos esa consolidación y lideramos el proceso. ¿Para qué? Trabajamos para reducir el precio de la banda ancha a nivel mundial, pero específicamente en países del sur global. Y a través de qué hacemos este trabajo, lo hacemos a través de la transformación de políticas públicas y marcos regulatorios. Nosotros tenemos una parte de la alianza que trabaja mucho en investigación, que es en la parte en la que yo trabajo, pero muy ligada también a la parte de políticas públicas, porque todo lo que encontramos en investigación sirve para que hagamos trabajo de políticas públicas y aboguemos por lo que encontramos en la investigación. Entonces, bueno, ya una vez les conté un poco
cuál es mi organización, en qué trabajamos, es una organización internacional. Vamos a pasar entonces a ver un poco cuáles son esas condiciones de conectividad en Guatemala. Nosotros en la Alianza trabajamos con un objetivo de conectividad que se llama 1 por 2. Esto quiere decir que nosotros abogamos porque el costo de los datos móviles, no, un gigabyte de datos móviles no sea mayor al 2% del ingreso mensual de las personas en un país. Esto nos hace ver y nos permite comparar los países en temas de asequibilidad y por eso usamos ese objetivo y consideramos que también es el objetivo adecuado para que las personas tengan realmente un Internet asequible. Si una persona está pagando 2%, más de 2% de su ingreso mensual para obtener 1 gigabyte de datos móviles, entonces pues digamos que no consideramos que está en la parte óptima del costo de los datos. Entonces, bueno, recopilamos estos datos anualmente y entre esos, pues recopilamos los datos de Guatemala. En este mapa podemos ver varios países de la región, pero aquí pues resaltando obviamente Guatemala. Guatemala en 2020 encontramos que el costo de 1 gigabyte de datos móviles es 3.4% del ingreso mensual promedio de una persona. Esto está un poco pues por encima de lo que recomendamos como óptimo, que es 2%, pero está 1.4 puntos porcentuales por arriba. No está muy lejos, así que invitamos pues a Guatemala a trabajar hacia ese objetivo. No es tan lejos, entonces pues vemos espacio para mejorar, pero reconocemos pues que se ha hecho mucho trabajo para mejorar también este tema en Guatemala. Este 3.4% es un indicador promedio de todo el país, pero a nosotros también nos gusta mirar cómo se está manejando ese costo de los datos a nivel de grupos de ingresos. Entonces, esto es lo que hacemos con estos quintiles de ingresos. Aquí incluimos pues varios países de Centroamérica para dar un poco la comparación con otros países, pero concentrándonos en Guatemala, vemos que solamente el quintil más alto, o sea, aquellos que tienen un ingreso más alto en el país, el 20% con el ingreso más alto, son quienes están logrando ese objetivo de conectividad asequible de datos móviles. Solamente ellos que están en este quintil de color gris. Después de ese quintil, lastimosamente ninguno de los grupos de ingreso tiene asequibilidad de datos móviles. Todos ellos están por arriba del 2%, que es el objetivo, por 1 gigabyte de datos móviles. A nosotros nos gusta pues mirar de esta forma porque reconocemos que aunque en promedio el país esté o no teniendo conectividad asequible de 1 gigabyte de datos, puede ser que los quintiles de ingresos o las personas en los quintiles más bajos, es decir, los de menos ingreso, no estén teniendo esa asequibilidad de datos móviles. Y es 1 gigabyte lo que medimos para ver cómo se está comportando el país en datos, en el costo de los datos móviles. Entonces, pues también es una invitación a revisar en las políticas públicas no solamente el promedio de la población, sino fijarse en esos grupos que están quedando rezagados y a los que no se están logrando llegar por temas pues de su ingreso, pero que podemos hacer cosas para llegarles y para lograr que ellos tengan una conectividad asequible, es decir, 1 gigabyte de datos por no más de 2% de su ingreso mensual promedio. Mirando también y viendo pues cómo está la situación de Guatemala en términos de conectividad, también les quería compartir esta investigación que nosotros desarrollamos sobre el costo de los dispositivos móviles. Nosotros hacemos la recolección también cada año y para esto vamos a los operadores más grandes de cada país y escogemos el smartphone que sea más asequible, que sea más barato para las personas. Entonces, pues en Guatemala este año 2021 encontramos que el smartphone más barato en el mercado cuesta 20.6% del ingreso mensual promedio de una persona. Pues está un poquito alto con comparación a la región, pero sin embargo está bien, no está en el último grupo que es más de 32%. Entonces, pues esto nos da una idea de cuánto cuesta un smartphone en el país, el smartphone más barato. Ahora ya pasando a las políticas públicas, nosotros en la alianza tenemos un índice de catalizadores de asequibilidad. Este índice lo que nos permite es ver cómo se está desempeñando el país en marco regulatorio y en políticas públicas para la asequibilidad de Internet.
Nosotros hacemos esta medición cada 2 años con unas encuestas en donde preguntamos diferentes cosas de política pública, como por ejemplo, la transparencia en la política pública, cómo trabaja el regulador, si trabaja de una forma transparente, si comparte sus estrategias, si hay compartición de infraestructura, si hay regulación que promueva esa compartición de infraestructura, si los fondos universales se están manejando de una forma óptima hacia la asequibilidad de la banda ancha, si hay temas de políticas de género para la conectividad. Bueno, sumamos todos varios temas de política pública, son más o menos 14 indicadores que revisan todos estos temas de infraestructura y acceso para finalmente darnos un índice de cómo se está desempeñando el país en esas políticas públicas. Entonces tenemos un puntaje general de ese índice de catalizadores de asequibilidad, se llama así porque mide cómo esas políticas públicas están trabajando para que finalmente haya asequibilidad en la conexión a Internet en el país. Entonces, en ese índice general, el año pasado encontramos que Guatemala tuvo un puntaje de 36.17 sobre 100. Entonces, pues hay margen para mejorar. Este índice también está compuesto por dos subíndices. Medimos acceso e infraestructura también, cómo están funcionando esos dos aspectos para lograr la conectividad asequible. Y pues en cada uno de ellos estos son los puntajes para Guatemala. Entonces, pues eso fue lo que encontramos en nuestra investigación. María me ha comentado pues que Guatemala está haciendo muchos esfuerzos en temas de digitalización, en temas de asequibilidad. Entonces, pues ya luego escucharemos más sobre eso, pero estos son los puntajes que nosotros encontramos en la alianza haciendo pues revisión de toda la política en el país. Yo solamente no me quiero concentrar en acceso básico y universal, sino también en conectividad significativa. Nosotros trabajamos en este concepto porque no nos parece suficiente abogar por el acceso básico a Internet, sino que creemos que los países e invitamos a los países a ir un paso más allá y fijarse en algo que llamamos conectividad significativa. Para el acceso a Internet no nos fijamos exacto únicamente en lo básico, sino en ir más allá, en la conectividad significativa. Y esta conectividad significativa reconocemos que alguien tiene conectividad significativa cuando tiene 4 cosas. Un Internet rápido, un Internet ilimitado, un Internet que puede acceder todos los días y a través de un dispositivo adecuado, que lo reconocemos como un smartphone. Para plantear esta conectividad significativa, pues hicimos una investigación bastante amplia con diferentes países, con bastantes datos para establecer cuáles eran esos objetivos de conectividad que hacían que una persona realmente se conectara significativamente para que pueda aprovechar todo el potencial que le ofrece Internet. Entonces, la invitación no solamente concentrarnos en el acceso básico, sino también en la conectividad significativa. Entonces, estos son los pilares de conectividad significativa de los que les hablaba. Para medirlos, lo que hacemos es medir conexión móvil 4G. Ese es el mínimo que recomendamos para que las personas tengan la velocidad suficiente para poder descargar todo lo que quieran de Internet y navegar pues sin ningún problema de velocidad. En tema de dispositivos, nuestra recomendación es que mínimo tenga la persona acceso a un dispositivo inteligente con acceso a Internet. No significa que no puedan tener, pues obviamente, computadores portátiles o de mesa, sino que mínimo deben tener el smartphone para que puedan disfrutar del poder que ofrece Internet. En términos de datos, invitamos a que sea ilimitada la conexión y de banda ancha, en la casa, en el lugar de trabajo o en la escuela. La idea pues es que la gente tenga una conexión ilimitada para que de nuevo pueda experimentar todo lo que ofrece Internet y usar, por ejemplo, pues poderse conectar a una clase, poder trabajar en línea, poder acceder a telemedicina. Con datos limitados, muchas veces pues no son suficientes si las personas tienen 2 gigabytes, 1 gigabyte de data. No es suficiente, sino que abogamos porque finalmente las personas tengan esa conectividad ilimitada. Y por último, reconocemos que el uso diario de Internet es lo que también empodera a las personas y los mantiene informados, conectados con sus familias. Si están trabajando, pues es diariamente que se tienen que conectar. Entonces reconocemos que para tener una conectividad significativa deben acceder diariamente.
Cuando estas cuatro cosas están presentes, cuando una persona se conecta y tiene estos cuatro componentes, decimos que se conecta significativamente. Este concepto de conectividad significativa pues es un trabajo de nosotros y una invitación para ir más allá de la medición que tenemos actualmente, que es binaria, se conecta o no se conecta y se ha conectado en los últimos 3 meses. Creemos que esa conexión y esa forma de medir Internet es muy limitada y no nos deja ver si la persona se está conectando de una forma que realmente la empodere o cambie su vida o le permita hacer todo lo que ellos quieren en línea. Entonces, es la invitación de nosotros a trabajar por la conectividad significativa y no solamente a medir el Internet o a trabajar por un Internet binario, que es conectado o no es conectado, sino que cuando las personas se conectan, también deben conectarse con una conectividad significativa y aquellos que están conectados en el margen, porque tenemos muchas personas que se conectan, pero con muchas limitaciones, no tienen la cantidad de datos que necesitan, no usan el Internet diariamente, sino muy de vez en cuando, no tienen el dispositivo, no son dueños del dispositivo, muchas personas comparten su dispositivo de acceso a Internet y la conexión muchas veces es muy lenta. Entonces, pues la invitación es dejar un poco esa visión un poco limitada el acceso a Internet básico e ir más allá. Y ya para cerrar, pues el camino hacia el acceso universal y conectividad significativa sería pues darles algunas recomendaciones en las que nosotros trabajamos en la alianza, muy generales. María sabe que nosotros trabajamos con cada país en lo que necesiten, los apoyamos en todos sus procesos, pero digamos, estas son algunas recomendaciones generales que desprendidas de nuestra investigación reciente. Y la invitación pues es hacer uso de los fondos de Servicio Universal de Telecomunicaciones para banda ancha y dedicar pues esos fondos a lo que se necesita y hacer pues más asequibles los datos, más cantidad de personas conectadas, más cantidad de personas con conectividad significativa. Lo segundo sería pues creación de planes de banda ancha y no solamente pues crearlo, sino que la creación de este plan de banda ancha se dé a través de ciertas condiciones. Lo que recomendamos, este fue el tema principal de nuestro reporte de accesibilidad del año pasado. Lo que recomendamos ahí es que los planes de banda ancha se deben crear a través de un proceso consultativo con todos los grupos de interés que estarían tocados por ese plan o que estarían involucrados o al que ese plan cobijaría. La idea pues es que el plan responda a la mayoría de las necesidades de diferentes grupos en la población y no solamente de algunos. Entonces es importante pues en ese proceso escuchar diferentes voces y tratar de incorporarlas de la mejor forma posible en ese plan de banda ancha que responda a las necesidades de una gran cantidad de personas en la población y no solamente de un grupo o de algunos. También recomendamos que ese plan de banda ancha sea, pues, se dé con una asignación de presupuesto. Muchas veces, pues, no buscamos que obviamente se quede en el papel y sabemos que muchos países tienen ese compromiso, pero pues es resaltar que obviamente tenga presupuesto definido para lograr los objetivos que se planteen en esa hoja de ruta de conectividad o de telecomunicaciones. Y por último, ese plan de banda ancha debe tener objetivos medibles y verificables. La idea pues es que tenga sus objetivos en cuanto a conexión 4G, cobertura 4G, ilimitada, que tenga pues que cubra, por ejemplo, temas de dispositivos, que cubra temas rurales y urbanos, que cubra objetivos desagregados por género. Entonces, esos objetivos deben existir, pero también deben ser medibles y pues que a través del tiempo se pueda verificar si esos objetivos se van cumpliendo a medida que el plan de banda ancha pues va llevándose a cabo y se van llevando a cabo también las actividades para cumplir esos objetivos. Y lo tercero, en la alianza nosotros pues reconocemos mucho el tema de brechas. Como todos sabemos, pues hay una brecha digital importante entre mujeres y hombres. Las mujeres se conectan mucho menos que los hombres a Internet. Entonces, pues la invitación también es que las políticas públicas respondan a esa brecha de género y también a brechas que existen en temas de localización geográfica. Sabemos también que hay una brecha importante entre los que se conectan en las partes urbanas y aquellos que se conectan o que no se pueden conectar en partes rurales.
Entonces también que las políticas públicas tengan un desarrollo intencionado y estén pues realmente diseñadas para atacar esas brechas de forma directa y pues que tengan objetivos que también busquen diferentes formas innovadoras de conectar a las mujeres y a aquellos en las partes rurales. Eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, vi de pronto que en el chat pusieron algunas cosas y pues muy feliz de responderles lo que deseen y a la orden también en la alianza nos pueden escribir si tienen alguna pregunta puntual sobre políticas públicas o investigación, a la orden con lo que necesiten. Gracias, María. Ana María, y definitivamente vamos a tomarte la palabra, solo que las preguntas nuestras se van a postear en un chat virtual y ahí vamos a contestarlas. Yo te voy a dar acceso para que me dé las respuestas a las preguntas que te corresponden, porque queremos generar una discusión como hemos hecho en los IGFs anteriores, que a través del chat virtual se quede documentado todo, ¿ok? Entonces, mientras Perfecto. se prepara la cámara, nuestra siguiente, muchas gracias Ana, expositora, Diana. Diana es parte del comité organizador y de ISOC y es una de las líderes que tenemos en Guatemala en el tema de educación y tecnología. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Solo antes de que empieces, recordarles a todo el mundo que los que no se han podido conectar, no se preocupen, esto va a quedar grabado en la página de IGF en Facebook, ya lo están poniendo por ahí nuestros asistentes de la del Valle. Y por otro lado, también están publicando el link donde se están publicando las preguntas que vamos a contestar posteriormente con los expositores. Y al final del evento vamos a sacar un documento de resumen que vamos a compartir con todos. Muchísimas gracias y le dejo el micrófono a Diana. Gracias, María. Gracias a todos. Yo estoy aquí muerta de la envidia cuando escucho a Ana María Rodríguez, todo lo que debemos de hacer. Sinceramente, yo decía, sí, es una maravilla y como que nos leímos la mente a veces porque uno piensa, eso es lo que hay que hacer, pero ustedes ya lo tienen desarrollado y planteado. Solo es de tomar la decisión, por lo que entiendo ahí, porque realmente, qué ilusión. Como decía María Mercedes, yo trabajo en educación, específicamente en educación privada, sin embargo, tengo el privilegio de estar en el Consejo Nacional de Educación, entonces sí puedo observar y convivir de cierta manera los retos que está viviendo la educación del sector público. Y realmente lo que ha sido la tecnología y las políticas públicas de tecnología y educación en este país han sido bastante superficiales, digámoslo de esa manera. Hubo en algún momento, hacía fácil unos 14 años, un departamento del Ministerio de Educación que se llamaba Innova y de hecho ahí aún está en un momento dado la persona que lo tenía a su cargo, tenía una gran visión de lo que tendría que hacer la tecnología dentro de la educación, porque como conocemos todos, pues el país tiene varios idiomas, no toda la gente sabe leer y escribir y la tecnología es una entrega ideal para llegar pues a estas personas que no tienen acceso a una educación ya de una vez escolarizada, digamos de esa manera, o dentro de una estructura, de una infraestructura, de una escuela. Y si tenemos pues alcance, lo que es la tecnología y con docentes preparados en su uso, pues ya podríamos ya añorar y soñar y cumplir con tener esa educación en todo el país. Sin embargo, ese sueño se ha quedado todavía en sueño. El desarrollo de ese programa Innova fue siempre muy despacio, mediando, recibiendo y colocando donaciones de distintos cooperantes, por decir, tantos de telecomunicaciones como otras instancias que daban en donación lo que eran ciertos aspectos, aulas específicas, etcétera. Fue una cosa realmente muy lenta hasta que nos llegó la pandemia. A la vez también debo de ser muy claro que los centros educativos privados, que son alrededor de 5,000 en el país, habían empezado a incurrir en lo que era la tecnología, las plataformas per se, porque en un momento dado es bastante más práctico tener una plataforma, no utilizar los libros y había sido también un desarrollo muy pausado, no un desarrollo que como uno lo quisiera, porque en un momento dado, pues María Mercedes no me dejará mentir y con otras personas con quien hablamos en educación, pues lo veíamos como el futuro, como lo que tenía que hacerse y ahí pues nos vino a hacer ese ímpetu, lo que es la pandemia, porque de un día para el otro nos cerraron las aulas. Entonces, en ese cierre de aulas,
la educación privada sí pues tomó las riendas de lo suyo y el día siguiente salió a continuar la educación a distancia, no de la mejor manera, no de una manera perfecta. A mi modo de ver era un laboratorio el año 2020 en lo que todos íbamos aprendiendo cómo se debe de hacer, no se debe de hacer. El ancho de banda no alcanzaba lo que era lo que es la conectividad. Hacía mucha falta y aún hace mucha falta, porque si vamos al interior de la República, claro, hay deseos de que pueden estudiar, pero no hay infraestructura en el sentido, no hay electricidad en ciertos lugares, no hay un sitio donde pueden juntarse los alumnos y ojalá que pudiera juntarse hasta toda la comunidad educativa, por decir, los padres de familia, los docentes, todo lo que son los administradores, para poder ya aprovechar lo que es una educación a través de la pantalla. Sin embargo, pues con el día del cierre, el Ministerio de Educación salió al mes y unos días con su respuesta a través de la televisión y a través también de la radio. Y después, pues lo que decían ellos era en Mineduc Digital. Pero tenemos ese reto y eso pues siempre se habla de que no hay una conectividad porque no hay una política pública que diga debe de haber una conectividad absoluta para todo lo que es el sector de educación. Entonces, en lo que es el sector privado, y no todos tenían el acceso financiero, la disponibilidad de poder tener lo que decía Ana María de los costos, esos costos de cómo puede una persona que gana ni un salario mínimo en un pueblo, en la provincia, no puede pagar ni los 5 quetzales de data para podérselo colocar a un teléfono celular inteligente prestado. O sea, limitantes increíbles que no permiten lo que es el crecimiento. Entonces, sí es importante tener esa visión de tener más amplitud de acceso y en un sentido, pues el Ministerio de Educación ya en respuesta a lo que era la pandemia, sí sacó 2 diferentes acuerdos ministeriales en lo que se refiere a la tecnología, en el sentido, el primero fue fue el mes de octubre, sí, en el mes de octubre del 2020, donde explicó que era educación híbrida, que era importante entender ese concepto. Y luego al mes, en el noviembre del 2020, entonces describió que era una educación, la entrega virtual. Entonces explicó que cada centro educativo, ahí sí era con más dedicatoria hacia el centro educativo privado, tenía que contar con una infraestructura adecuada para poder compartir la educación en ese sentido, ¿sí? Entonces, esos han sido pues los acuerdos ministeriales, más de eso también el sistema de registro de notas que existía antes, que se llama CIRE, entonces eso sí era electrónico, entonces todos los docentes en cierta fecha se sentaban y ingresaban todo lo que eran sus resultados finales. Eso ya estaba en función y era para agilizar el ingreso de las notas, pues ahora en tiempo de pandemia lo han ampliado en el sentido que hay que tener informes de reportes de contagios, posibles contagios, de cómo está el estado de salud dentro del centro educativo, tanto público como privado y por cooperativa. Así es que hay estas limitaciones, por decirles, no hay mucha política pública en cuanto a la conectividad, más de que sí se está usando las redes lo más que puedan, pero por la posibilidad financiera de cada persona. La idea, pues, como les compartí, estos 2 acuerdos ministeriales nos dieron una base de cómo debería ser la calidad de la entrega. Sin embargo, no se ha logrado hacer una entrega a la totalidad de toda la población, pues son 4 millones de estudiantes en el país de todos los niveles, desde preprimaria hasta diversificado. Ahora tenemos pues dentro de los centros educativos privados son 1 millón de estudiantes a que se atiendan. Estos sí son números redondos. Y también pues los otros 3 millones son del sector público. Tenemos también un reto muy grande que la tecnología no ha podido resolver, porque también es un reto muy particular de una etapa muy importante en el desarrollo de la educación, que es la preprimaria.
Como podemos creer, pues no, si a uno de adulto en un momento dado, pues estar ante una pantalla cierta cantidad de tiempo, pues primero limita la atención y lo que nosotros pues como adultos tenemos la idea de que tenemos que aprender, tenemos que dar de nosotros y estar pendientes de aquello, pero los chicos no. Entonces, esto implicó un cambio también en cómo era la entrega educativa hacia los de preprimaria, pero con un terrible resultado que muchos abandonaron las aulas. Entonces, sí, no, lo vamos a ver en el desarrollo futuro de la educación, porque si no han gozado del desarrollo de sus destrezas y competencias de preprimaria, va a haber serias brechas en lo que es la primaria. Así es que nosotros estamos confiados y esperando pues de que sí se puede haber algún acceso amplio para todos nosotros como asociación con los colegios asociados, valga la redundancia, sí, sí hay contratación del ancho de banda y siempre estamos luchando para que tenga una tarifa preferencial del mercado. Y con ese acuerdo dentro de nuestros proveedores de servicio hemos logrado donarles a escuelas su señal. Pero ese es un esfuerzo privado, es un esfuerzo de apoyo a la comunidad educativa y no es lo que necesita el país. El país necesita tener el acceso al 100% a los 4 millones de estudiantes. Así es que en un momento dado mayor política pública no hay. Estamos confiando de que sí, pues lo que son los procedimientos sí se están fortaleciendo con lo que es la conectividad, sin duda alguna, pero la entrega educativa sí hay mucho todavía por hacer y eso sí depende de una decisión política de poder decir invertamos en lo que es infraestructura de electricidad, de ancho de banda y de ahí también lo que son dispositivos adecuados para los jóvenes. Tenemos todos siempre ideas muy puntuales de cómo deben de ser y conceptos y sugerencias, pero lo que al final del día es más importante que nada es la decisión. La decisión que vamos a invertir, lo que se necesite de inversión, ahí abogar, como decía Ana María, para que los costos sean lo menos posible, para que no le cuesten mucho a ninguno, porque en un momento dado la educación sabemos que es un derecho humano, o sea, tiene que estar al alcance de todos. Así es que eso es lo que tenemos, que no es mucho, no hay mucha política pública en lo que es educación, el sector educativo, tristemente. Deseo de que haya más entrega política para eso, existe, y también el apoyo de que si necesitan de nuestro esfuerzo como sector privado en educación, estamos dispuestos a apoyar en lo que sea. Es lo que puedo compartir la tarde de hoy con ustedes. No es mucho, hubiera querido compartir más, pero comparto lo que hay. Gracias. Muchísimas gracias, Diana, fabuloso. Y ya tendrás oportunidad de ver las preguntas en el foro, ¿verdad? Que tenemos virtual de todos los, para que veas, porque sí ha habido varios comentarios ahí muy interesantes, sobre todo en el área rural, ¿no? Que nos Sí. conviene. Yo le comentaba a Diana que hoy justamente me contactó alguien que está armando un proyecto de tecnología muy grande en el Ministerio de Educación que yo no conocía. Entonces, Guatemala es una sorpresa, ¿verdad? No, como que no trabajamos las agendas en conjunto, pero vamos a tener que empezar a comunicarnos más porque es un reto muy importante de 3.000 escuelas que están tecnificando. Pero bueno, muchísimas gracias. Mientras se prepara nuestro siguiente expositor, que es nuestro querido presidente Álvaro Galvez, que nos va a hablar de redes comunitarias. Solo comentarles, sé que algunos nos están escuchando bien. Miren, les soy franca, sí se está grabando bien, entonces en todo caso yo les rogaría que después entraran a la página de Facebook de Internet Governance Forum de Guatemala para escuchar lo que no puedan. Y por lo demás, sigan apuntando sus comentarios ahí, porque los señores de nuestros colaboradores de la del Valle están ahí tomando nota de todos sus comentarios para poderlos resolver a través del foro virtual más adelante. Muchísimas gracias, Álvaro. Y cuénteles un poquito, porque mire que usted es el responsable que me civilizó a mí para hacer proyectos en el área rural, porque yo nunca salía de la zona 10, ¿verdad? Claro, María Mercedes, muy buena tarde. Para todos es un gusto, pues, para mí estar participando en este tema de políticas públicas, ¿verdad? Y desde el escenario de Internet Society, pues definitivamente queremos hablar de una modalidad la cual se ha trabajado a nivel mundial, África, Europa, América,
En América del Sur se ha desarrollado básicamente y muy fuertemente en Brasil, en lo que es Argentina, Uruguay, Colombia. Eh, y como Internet Society les decía, creemos que un mundo donde el Internet significa oportunidad. Nos preocupamos por el futuro de este Internet. Y es ahí donde ha trabajado y escuchábamos a Ana María, ¿verdad? Con todos los temas que Web Foundation ha desarrollado en investigación y ha servido definitivamente para fortalecer y desarrollar cierta parte que Internet Society ha visto como un trabajo necesario en los países donde tiene presencia. Así como en Guatemala, pues tiene su capítulo, es que por el momento pues nos sentimos, estamos al frente de él juntamente con Raúl, que me acompaña también en este foro, solo que Raúl Solares nos hablará sobre otro escenario. Pero, y tú, María Mercedes y Diana, pues que somos miembros de Internet, pues hablamos de que el Internet es un lugar de posibilidades y oportunidades. Es donde colaboramos e innovamos para un mundo mejor, donde compartimos nuestras esperanzas y fortalezas, nuestros lazos. Es donde trabajamos, aprendemos y progresamos. Somos una organización global sin fines de lucro que empodera a las personas para que mantengan a Internet como una fuerza para el bien, abierta, globalmente conectada, segura y confiable. Eso es la sociedad del Internet. Entonces, derivado de eso, hemos desarrollado o ha desarrollado la Internet Society en base a su experiencia todo el desarrollo del concepto de redes comunitarias. ¿Y cómo llegamos al tema de redes comunitarias? Por ejemplo, ¿verdad? Durante la última década, numerosas discusiones han desatado el papel esencial de la conectividad a Internet para impulsar cambios fundamentales en el desarrollo económico y social, al reducir los costos de acceso a la formación y el conocimiento, así como al expandir las capacidades de los individuos para compartir innovación. La conectividad tiene el potencial de empoderar a las personas, mejorar el acceso a los servicios públicos, aumentar la productividad y fomentar una mayor participación cívica. Sin embargo, en muchas partes de las Américas, nuestra América Latina y Centroamérica, la penetración del Internet aún está por detrás de la mayoría de los países en desarrollo y en consecuencia, la alfabetización en tecnologías de la información y comunicación, que conocemos como TICs, y su adopción, así como las oportunidades para los usuarios, son aún bastante limitadas. Realmente carecemos de varios países de políticas públicas adecuadas para poder fortalecer este desarrollo del Internet. Por ejemplo, se han dado en este establecimiento de actuación de las redes comunitarias, dependen de innumerables variables que van desde la existencia de organizaciones eficientes y sostenibles a nivel local, la disponibilidad de competencias tecnológicas, la cantidad de recursos disponibles, la existencia de condiciones ambientales amigables, así como las condiciones institucionales y regulatorias que puedan favorecer u obstaculizar la implementación de las redes comunitarias. Aunque el modelo de red comunitaria parece ser relativamente fácil de implementar y operar, se debe tener en cuenta que se sabe poco sobre los modelos existentes y las posibilidades de organizarlos y mantenerlos, así como las condiciones que facilitan su implementación y su éxito. Y en realidad aquí viene a cambiar el escenario al cual estamos acostumbrados, porque en realidad deberían de ser, de acuerdo a las políticas públicas que debe tener cada país, el poder definir y que ya lo hacen los grandes países desarrollados, que los proveedores de Internet, a cuales aquellos conocemos como ISP, Internet Solution Provider o Service Provider, los que son proveedores de estos servicios en los países, las políticas públicas de ciertos países obligan o fomentan a que algunos de los recursos que ingresan a estas organizaciones se destinen alguna parte para el desarrollo de las partes rurales, donde el acceso es bastante difícil, ¿verdad? Entonces, derivado de eso, es que venimos y se ha visto que las políticas y tradicionales y emergentes de redes comunitarias pues han sido bien complicados en ciertos países, máximo en nuestra América Latina, como les comentaba. Veamos como lo destacan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE,
el mismo Banco Interamericano del Desarrollo BID, que ha sido un gran cooperante para muchos países y para nuestra Guatemala en temas de tecnología, la difusión de la conectividad y consecuentemente la mayor disponibilidad y el uso eficaz de los servicios facilitados a través del acceso al Internet fomentan la inclusión social, la productividad y el buen gobierno. La expansión de la conectividad determina generalmente dos tipologías de impactos y beneficios. En primer lugar, en base a los datos del Banco Mundial, que el aumento de la penetración de la banda ancha del 10% puede determinar un crecimiento del Producto Interno Bruto de hasta un 3.19 en los países latinoamericanos, desplegando beneficios desde la generación de servicios e empleos hasta el aumento del ingreso de las familias. En segundo lugar, la conexión de una población previamente desconectada determina sus efectos positivos para la difusión de información, conocimiento y aumento en el bienestar social. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con las redes comunitarias en Internet Society? Lo que hacemos es que venimos, y el concepto, para no hacerlo tan largo, es que trabajamos, identificamos ciudades o aldeas, área rural, en la cual para los proveedores de servicio comercial no es atractiva porque no representa un beneficio económico para ellos. Y entonces estas comunidades están prácticamente abandonadas en el aspecto de desarrollo tecnológico. Entonces no es atractivo comercialmente. Entonces es ahí donde llegamos nosotros con las redes comunitarias. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, nos dan contacto a diferentes países, contactan a organizaciones, como hablábamos, que estén organizadas eficientemente, en este caso Internet Society, que ha promovido estas redes comunitarias y hace que digamos, el capítulo que esté en el país se comunique, llegue, visite esta comunidad, vea cómo está su organización. En Guatemala hemos encontrado y hemos desarrollado un trabajo de este tipo, con un grupo de trabajo que cabalmente está conformado en nuestro capítulo, que es el grupo de trabajo de redes comunitarias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos abocamos a la comunidad, la identificamos, vemos cómo está organizada políticamente. Afortunadamente, pues tenemos, como todos bien conocen, la figura de los famosos COCODES, pues que es una figura que existe en cada comunidad que permite a la sociedad organizarse para por el bienestar de ella misma, ¿verdad? Luego también detectamos que dentro del sistema educativo han desarrollado programas adecuados de padres de familia que ya viene de varios años, no de ahorita, y lo cual en esta pandemia le permitió al actual gobierno poder tener un control o poder llevar lo que desarrollaron ellos en el tema de educación que les tocó enfrentar porque no estaban preparados. Y en realidad ningún país estaba preparado en Latinoamérica, ¿verdad? Algunos países desarrollados pues cuentan con plataformas y pudieron continuar. Incluso en nuestro país, algunos colegios en la iniciativa privada, como bien nos contaba Diana, pues lograron porque tenían ya un desarrollo previo y ya tenían una visión de llevar su educación, ¿verdad? Entonces viene y en estas comunidades vemos que hay también padres de familia organizados, nos acercamos en ellos. Nosotros aquí en Guatemala hemos encontrado, por ejemplo, varias comunidades. Raúl con su equipo ha desarrollado varias visitas, ha visitado el interior, como bien decía María Mercedes, el tener la oportunidad de haber trabajado en otros proyectos de desarrollo tecnológico también, como era el comercio electrónico en su momento, y que tenemos una única ley que da fortaleza al comercio electrónico y firma electrónica, un pequeño anuncio, ¿verdad? En publicidad, pero es de lo poco que tenemos aquí en Guatemala, en nuestro país. Entonces, ese conocimiento y viaje al interior nos permitió ver todas esas necesidades y, como bien decía, hemos encontrado comunidades, por ejemplo, como en Sololá, digamos, lo que es el grupo de los Utubiles. Hemos visto también en la costa sur, en Zipacate, ¿verdad? En Escuintla, es un nuevo municipio donde hemos tenido pues una apertura muy grande de su alcalde con una gran visión. Hemos trabajado con ellos, hemos hecho un estudio y un análisis de factibilidad que nos fue muy bien, vimos todos los detalles, vimos las escuelas que están identificadas y esto nos ha permitido, el trabajo es de organizarlos. Entonces,
si les dijéramos que hay una política pública que fomente el desarrollo de las redes comunitarias en Guatemala, no hay. Realmente nos hace falta promover, porque si bien es cierto, hemos escuchado ahorita de que se han colocado en ciertos departamentos o municipios o cabeceras municipales un internet en los parques, ¿verdad? Pero si lo vemos, sí, es cierto, es un paso, es un buen paso el llevarle una conectividad, pero hoy por hoy, con esta pandemia que nos tocó vivir, en realidad vamos más allá, la comunidad rural necesita que los alumnos de las escuelas puedan obtener un internet, porque si bien es cierto, y tenemos celulares, o sea, aquí en Guatemala hay más celulares que población, ¿verdad? Eso es así han arrojado los estudios y podemos ver que hay una cierta manera de conectividad, pero ha sido deficiente y ha sido muy baja. Eso nos ha permitido ver los estudios que hemos realizado con las comunidades. Entonces es ahí donde vemos nosotros, organizamos a la comunidad. Esto nos ha permitido, pues como les decía, trabajar con los COCODES, trabajar con los padres de familia organizados en el sistema educativo nacional y de esta manera con las autoridades que se han involucrado también, en este caso alcaldes municipales, y en conjunto al organizarlos vemos y todos toman la decisión, porque es muy importante para nosotros en Internet Society, en este concepto de redes comunitarias, en que la comunidad acepte el Internet, o sea, no vamos a llegar a imponer como organización a decirles aquí está el Internet y es para ustedes y ahí está y se lo instalamos gratis y después el sostenimiento, porque viene con él viene una serie de opciones, no solo de llevar la señal, ¿quién va a hacerse cargo de esa señal? O sea, del proveedor, porque hay carriers, ¿verdad? Los carriers son las entidades que funcionan en los países que están instalados, pues no son solo los que conocemos en Guatemala como comercialmente Tigo y Claro, sino que hay otros que son todavía más grandes que ellos y transportan el Internet. Y entonces, tenemos que, ese servicio tiene que ser de alguna u otra manera pagado. Entonces es donde viene y se habla con la comunidad, se les explica los beneficios, de que hay que, no puede llegar a ser, lo ideal realmente es que fuera gratis. Eso sería lo ideal. Pero los estudios que se han realizado, no me dejará mentir Ana María, es difícil, ¿verdad? Cuando no hay una política adecuada. Por ejemplo, hablaba Ana María de las fundaciones que hay en ciertos países o fondos para el desarrollo que han determinado, de acuerdo a una cumbre que se dio en el 2018 de redes comunitarias a nivel mundial, ciertos países tomaron el tema de desarrollo de estos fondos para promover la infraestructura de este Internet que les estoy mencionando. Sin embargo, lo más cercano que tenemos aquí en Guatemala es el Fondetel, que es un fondo, pero este fondo está definido para la telefonía. Y si ustedes ven ahorita, y lo hemos analizado, estos fondos para la telefonía, hoy por hoy, de acuerdo al desarrollo que hemos tenido, porque sí hemos tenido un desarrollo de la apertura de la telefonía celular, y pues todos tienen más de algún celular en Guatemala, aunque tal vez no lo conecten en su comunidad, pero bajan un poco a una cabecera, pero tienen un celular, ¿verdad? Ahí vamos a mencionarles algunos casos que hemos conocido de América Latina, pero viene y desarrollamos este tema, mencionando a Fondetel, creemos nosotros y se ha visto, pues su función debería cambiar o crear algo definido para poder fortalecer el desarrollo de infraestructura de las telecomunicaciones, porque telefonía, creo, y Raúl nos lo comentará más ampliamente por la experiencia que le ha tocado vivir en el mundo de gobierno y de entes reguladores de Guatemala, pero esos fondos, por ejemplo, deberían de permitir construir cierta infraestructura y ir reduciendo el ancho de banda, ¿verdad? Pero entonces, regresando al tema, llegamos a la comunidad, llevamos el Internet, pero ojo, no solo se trata de llevar la señal de Internet, porque con eso no solucionamos todo. En el tema de redes comunitarias, el llevarle el Internet va, llevar la infraestructura, de que la comunidad esté identificada y acepte adoptar esta tecnología. Al tener esos criterios, ya trabajamos conjuntamente con otros grupos de trabajo que participan en Internet Society, y que son grupos de educación, son grupos de ciberseguridad, y vamos tratando de unir a más entes, digamos, y ese es el fin, digamos, así como este evento. Y es lo bonito, que al desarrollar la red comunitaria, esta red comunitaria es de abajo hacia arriba.
O sea, el usuario sabe que debe contar, entonces se va a convertir en su Internet. Y entonces él como su Internet va a velar por él. Y ellos van a fijar en algún momento el costo que deben de pagar por este servicio. En un estudio que realizamos en el 2019, en un evento que se dio aquí en Guatemala, que se le llama Walk, no sé si lo han escuchado, pero la familia del mundo tecnológico sabe que estos eventos sirven para que una vez al año se reúnen y se tocan diferentes temas. Y en este año, en el 2019, se desarrolló en Quinal este tema de temas como, por ejemplo, ciberseguridad, Big Data. También se vio la conectividad de IPv4 a IPv6, esos cambios. Y entre ellos viene el tema de redes comunitarias que lo están tocando muy fuertemente este evento para fortalecer y educar a cada país en estos temas, porque como bien les decía al principio, es todavía muy desconocido la forma de cómo debe funcionar. Entonces, ir educando, y a lo que llevo es que en este 2019 hicimos un análisis profundo entre todos los que vinieron de toda Latinoamérica, mucha gente de Latinoamérica, y no solo vino la parte técnica, sino que vino parte de personas jurídicas que trabajan en entes reguladores de América Latina como tal. Entonces son abogados que trabajan en diferentes instituciones, pero desconocen cierta terminología técnica, cómo funciona. Entonces ellos, estos eventos de Walk son un espacio donde pueden, en una manera mucho en conjunto y en un lenguaje más sencillo, poder entender los abogados cómo funciona la tecnología, cómo funciona este Internet, y entonces apoyan en cada país a regular estas redes comunitarias de las cuales hablamos. Entonces, en ese análisis nos dimos cuenta de que en Guatemala pues no tenemos, también se hizo el análisis, se determinó pues que nuestra ley fue de las buenas cuando apareció en los años 95, 96, que apareció esta ley de telecomunicaciones, pero bien como hemos platicado en el capítulo, nació en una época analógica. Hoy la tecnología ha cambiado, estamos en una era digital y con ella pues ya vamos con diferentes métodos y formas de conectividad, la banda 4G, la 5G. Entonces todo esto debe estar bien regulado y debe estar respaldado con políticas públicas. Y con políticas públicas bien definidas, vamos a lograr que estos proyectos que hablo como redes comunitarias no lleguen a morir. O sea, esto, digamos, podemos desarrollar el Internet, llevar el Internet y la comunidad se lleva y la trabaja, porque usamos frecuencias que a nivel mundial son abiertas. Entonces, digamos, se llaman como frecuencias públicas. Entonces, sí podemos utilizarlas, sin embargo, el fortalecerlas a través de una política pública adecuada va a hacer que estos permitan mejor desarrollo y fomentar que más empresas puedan apoyar este tipo de una comunicación y poder llevar el Internet a las comunidades rurales. Con esto, pues te quisiera dejarlo ahí y si más adelante hay oportunidad, María Mercedes, pues me gustaría mencionar un ejemplo, por ejemplo, de México, cómo nació, eso se tocó en el Walk del 2019 que te comentaba, presentaban el caso de Oaxaca, una entidad rural de México que estaba totalmente abandonada. Ellos pues definitivamente se acercaron y sabían de Internet Societies y pues, invitaron a la organización allá en México. Se acercó a alguien y empezó a hacer un estudio de cómo estaba la conectividad. Y como les decía yo a ustedes al principio en la descripción de los temas de redes comunitarias, lo importante es que la comunidad defina qué es lo que quiere. Cuando nuestra organización de allá en México llegó y definió todo qué es lo que ellos necesitaban, pues ellos que lo que querían era teléfono. La gente de Oaxaca quería teléfono porque sobre eso ellos lo que querían era comunicarse con sus seres queridos que estaban ya en Estados Unidos, porque no tenían otra manera de cómo comunicarse ellos. Apenas tenían un teléfono, como les explicaba, pero ellos viajaban a un pueblo cercano donde hubiera conectividad, ahí se lograban el enlace, lograban comunicarse con sus seres queridos, pero hay que de regreso a su comunidad a esperar la oportunidad de volver a bajar. Se creó este proyecto, se consiguieron los fondos, unos fondos que maneja Internet Society que permite ir construyendo, y se empezó a trabajar en pues la comunidad lo pidió, y se aventaron a construir unas torres y un sistema de telefonía 2G o 3G, si no estoy mal. Y en fin, desarrollaron, no lo voy a hacer tan larga, empezó a desarrollar a tener su comunicación ellos,
nuestra gente, como vinieron varios expertos en México, de Estados Unidos y de Europa, pues el técnico empezó a crear su blog para ir contando la historia de cómo iba desarrollando la tecnología en México. Y derivado de este blog que empezó, pues en Europa le llamó la atención, dijo, qué bonito lo que está sucediendo en México. Pero ¿qué pasó? Llegó a oídos del ente regulador y empezaron las grandes compañías de México a protestar y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué está pasando esto? Están permitiendo una conectividad sin estar que cumpla con requisitos que cumplen las entidades para poder dar de servicio telefónico. Entonces vinieron y previamente la gente de Oaxaca, estas aldeas, habían realizado un trabajo de ir a tocar a las empresas de telecomunicaciones a pedirles que les conectaran y les llevaran telefonía. La respuesta de todas estas telefonías fue no, no es viable, comercialmente no es factible. Entonces vinieron y cuando el ente regulador se acercó a esta comunidad en Oaxaca, viene y le hace ver qué está pasando, que están cometiendo un delito para ley de las telecomunicaciones. Ellos presentaron toda la gestión que habían realizado y no le quedó más a las autoridades reguladoras de ese país. Al ver que no tenía las compañías grandes el interés en cubrir y que ellos estaban buscando la solución de un problema, crearon una ley emergente de telecomunicaciones indígenas de México, la cual con los años se llegó a fortalecer. Y ahora, pues hoy por hoy, tienen una ley muy fortalecida, las telecomunicaciones indígenas de México, que les permite desarrollar su Internet en el interior. Pero a lo que voy es que si ustedes ven todo un proceso, cuando una comunidad quiere trabajar, lo puede realizar y ese es el objetivo de la red comunitaria María Mercedes y querido público. Les voy a presentar un pequeño video de Pero, ¿será muy largo el video o nos quieren dar No, el link? es bien pequeño, bien Ah, va. pequeño. Perdona, pero es que sí tenemos el tiempo un poco controlado, pero No, por mientras lo supuesto. ponen, sí, aprovecho yo para avanzar. Solo nos falta el tema de agenda digital del ingeniero Solares y yo tengo que presentar el resumen de todo lo que es las políticas públicas de Guatemala, que se hace rapidito porque es el contexto que se los tenía que dar. Nos falta el tema de la agenda digital del ingeniero Solares y yo tengo que presentar y yo tengo que presentar la Con eso termino, María Mercedes. Entonces, solo va a quedar un ejemplo de lo que se puede desarrollar con una red comunitaria. Lo podemos hacer en Guatemala, claro. Es un gran esfuerzo que debemos de hacer, pero qué Pero mejor si las entidades de gobierno nos permiten te fortalecerlo cuento, con nosotros políticas públicas. estamos, perdón, por reabrir la alianza con los señores de la organización de Ana María. Entonces, sería interesante que como ISOC y todo, retomáramos el tema, ¿verdad? Para ver cómo lo incorporamos. Pero te agradecemos mucho. Y mira, Álvaro, hay un montón de comentarios y de temas que estamos copiando al foro virtual de la gente que está participando, muy interesante. Se está creando ahí una polémica bien interesante, pero señores, tranquilos, porque solo estamos discutiendo, todavía no estamos sacando conclusiones. Así que solo quiero darle la palabra final al ingeniero Solares, que por cierto fue nuestro superintendente por mucho tiempo y nos apoyó tantísimo y nos sigue apoyando ahora del lado del sector privado también. Así que queda en su casa, Raúl. Muchísimas gracias, María Mercedes, y buenas tardes a todos. Pues bueno, miren, primero que todo, pues yo quiero felicitarte, María Mercedes, porque de veras este tema es muy importante para nuestro país, porque desafortunadamente tenemos que reconocer, no contamos con políticas públicas en nuestro país que permitan
de veras el avance en este tema, ¿verdad? El desarrollo. Ya lo decía Álvaro, contamos con una ley general de telecomunicaciones. Ayer cumplió 25 años de haber entrado en vigencia. Una ley que la leemos y ni siquiera dice internet ni banda ancha, mucho menos TICs. Entonces, pues sí, fue una ley que rindió sus frutos, fue maravillosa. Honestamente, fuimos un ejemplo a nivel mundial, un crecimiento impresionante y una asignación de frecuencias como ningún otro. Pero eso fue hace mucho tiempo. Nos hemos quedado en el tiempo, hay que reconocer. Se han hecho 7 reformas a la Ley General de Telecomunicaciones y 6 han sido para retroceder, tristemente. Una fue porque se tuvo que adaptar al Tratado de Libre Comercio con República Dominicana y Estados Unidos. Entonces, esto es importantísimo, de ver a las políticas públicas para el desarrollo y la transformación digital son importantes. Y pues el tema que me tocó y que pues afortunadamente me encanta porque es algo que se habla mucho, se menciona, se dice que en el 2013 hubo un intento que en otra época y es el de la agenda digital. Y bueno, ¿qué es la agenda digital? Es algo que tampoco tenemos en el país. No existe una agenda digital en nuestro país. Es de celebrar y de felicitar, por ejemplo, en el caso del gobierno abierto y electrónico, en donde pues lo está presidiendo, ya no está por aquí Enrique Kosic, la labor que han venido haciendo para el gobierno digital, o como él dijo, la agenda digital gubernamental. Ok, eso está muy bien, pero como país no tenemos una agenda digital. De hecho, ¿qué es la agenda digital? Si quisiéramos hacer una breve definición, pues no es más que es la estrategia nacional para una transformación digital y desarrollo digital del país. Y eso involucra varias áreas. Una es el gobierno digital, como bien lo comentaba, pero son 4 patas básicamente las que contiene una agenda digital. Una es el gobierno digital, ya nos habló Quique de lo que están haciendo y que justamente pues corresponde para un gobierno digital, que es ver la parte de gobierno abierto, es ver la parte de gobierno electrónico y es ver la parte de tener una plataforma para compras públicas, ¿verdad? Que es importante la transparencia. Pero bueno, y las otras 3 patas, hay otra muy importante y es la infraestructura. Recuerdan, hemos hablado con A4AI, hicimos esfuerzos, aquí estuvo Yacine, por cierto, muchísimas gracias, qué bueno que estamos teniendo aquí la participación de Ana María. Con A4AI comenzamos con la coalición guatemalteca en ver cómo creamos un plan nacional de conectividad y banda ancha. Bueno, pues eso no es más que una de las patas de la agenda digital, la otra, que es la infraestructura, que es tan importante. ¿Y qué se ve en la parte de infraestructura? Pues hay muchas cosas. Tanto la infraestructura no solo es lo físico, también tiene que ver, por ejemplo, la parte de banda ancha, que es el desarrollo de la fibra óptica. Nuestro país, reconozcámoslo, no hay mucha capilaridad en cuanto al despliegue de fibra óptica en nuestras regiones. Los tenemos en las cabeceras departamentales y algunas cabeceras municipales, pero ¿y el resto del país qué? Pues, ¿y por qué no se ha desarrollado? Porque no se han creado los incentivos y ahí es donde debe haber una política pública que cree incentivos y promueva el que los privados lleguen a esos lugares. El espectro, miren, el espectro, como decía, Guatemala fue un ejemplo, de veras, fuimos el segundo país en Latinoamérica en hacer subastas de frecuencias, el primero en Latinoamérica y segundo en el mundo en utilizar una modalidad muy importante de rondas múltiples, simultáneas, ascendentes. Y en fin, maravilloso, el mundo volteó a ver. Tristemente a nivel nacional poco se conocía de eso porque la prensa, pues no sé, no le interesaba tal vez ese tipo de temas. La prensa nacional, pero a nivel internacional voltearon a ver, venían de otras latitudes, vinieron de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos y decían, miren, qué maravilloso, Guatemala lo está haciendo muy bien, pero eso fue hace ya mucho tiempo. Hoy por hoy vamos a la saga, estamos, yo no sé si de último lugar en cuanto al país que ha asignado frecuencias para IMT, para móvil, ¿verdad? Es que es eso, apenas hemos asignado 186 MHz, comparado con el promedio a nivel de Latinoamérica, son más de 380, y no digamos los países avanzados que van más de 500 y tantos
megas asignados. Entonces, el espectro, la asignación del espectro es importante, ahí nos falta, tenemos que ver, pues, porque esto salga adelante. El IXP, se hizo otro foro, y dentro de este foro de gobernanza, valga la redundancia, sobre el IXP es tan importante el contar con un punto de intercambio de Internet para hacer más eficiente y más barato el poder hacer uso del Internet. Esto es un tema que se está impulsando como ISOC y también es parte de lo que tiene que ver con infraestructura. ¿Qué más en la parte de banda ancha? Bueno, hay que adoptar el IPv6, hay que desarrollar el desarrollo satelital, hay que ponerle atención. Hemos escuchado ahí de Elon Musk que viene con Starlink y que va a dar los satélites de baja altura. Bueno, pues Dios mediante eso va a ser una realidad en tal vez pocos años. No tan rápido como algunos piensan que ya está, pero falta poco. Eso tenemos que ir pensando y eso va a contribuir en buena medida a estas redes comunitarias, que por cierto es parte, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la infraestructura también, de esa segunda pata de infraestructura, las redes comunitarias, no solo las frecuencias no licenciadas, las frecuencias que le llaman frecuencias de uso libre, que son las de Wi-Fi, ¿verdad? Sino pensar en otro tipo de frecuencias también. Bueno, obviamente satelital va a contribuir enormemente, pero están los white spaces, que se le llaman, los espacios blancos. Esas son frecuencias que aquí ni sabemos qué es de ello, pero ¿por qué? Porque tampoco hemos hecho avances en lo que se refiere al dividendo digital. Y el dividendo digital va a ser una realidad en este país hasta que logremos la transición a la televisión digital. No es más que mover ciertas frecuencias que están siendo ni siquiera utilizadas, sino que están asignadas a otro lugar donde van a poder utilizarlos y de forma más eficiente para disponer de esas frecuencias para mejores usos de banda ancha. ¿Y cuáles son? La banda de 700 MHz. Esa es parte también de la infraestructura. En fin, esto también conforma lo que es la agenda digital. ¿Qué otra pata es importante para que tengamos de veras una estrategia nacional de transformación digital? Bueno, el fortalecimiento de nuestras capacidades. Es importante y ahí tiene que ver, como decía Diana Brown, en los mismos colegios tiene que haber una formación continua en cuanto a generación de capacidades. El mismo Pensum creo que ya debe ir pensando de estudios en ver cómo ir desarrollando otras habilidades en nuestros jóvenes. Miren, el mundo se ha crecido y mucho y muy rápido en los últimos años. Antes, pues cuando se desarrolló la computadora, tuvimos tiempo suficiente para aprender y ver algunos programas. Hoy por hoy esto viene rapidísimo y es importantísimo el que como país realmente estemos pensando en tener una estrategia para fortalecer nuestras capacidades, para que haya una alfabetización digital también. Es importante el promover el desarrollo de contenidos. Todo eso es clave. Y una cuarta pata sería la economía digital. Bueno, pues tiene que ver con el fortalecimiento de las pymes, ¿verdad? Las pequeñas y medianas empresas que son realmente el motor de desarrollo de este país. Y deben fortalecerlas a través de las TIC, de las tecnologías de la información. Hay que generar aplicaciones digitales. Tenemos que tener una actualización legal y normativa como país. Tenemos que crear un nuevo marco legal que promueva realmente el desarrollo digital. De veras, hay que reconocerlo. Les comentaba y lo puse en el chat, les hago un anuncio. Mañana se está tocando, afortunadamente, un tema que trata sobre la competencia o no competencia, ¿verdad?, que hay en el sector de las telecomunicaciones. Bueno, pues vamos a hacer un análisis ahí cómo está la situación. Hay connotados economistas nacionales e internacionales y pues tenemos que reconocer que como país falta, es una tarea pendiente y por eso es que tenemos honestamente pues una brecha enorme, una brecha digital muy grande y que si bien se están haciendo esfuerzos, algunos aislados, no es suficiente. Y esto difícilmente vamos a echar adelante si no contamos con políticas públicas que realmente promuevan ese desarrollo. Bueno, pues esas cuatro patas. Y yo le agregaría una que es a nivel transversal, que sería la seguridad digital, ¿verdad? Es importantísimo el contar con
una ley de ciberseguridad, tampoco tenemos una ley de ciberseguridad, que se ha venido tratando de tiempo, no contamos con una ley de ciberseguridad, debiéramos de contar con un CERT o un CERT, como le quieran llamar. Tenemos que crear lineamientos sobre la ciberseguridad, ¿verdad? Hay que ver la parte de protección de datos. Ahora lo más importante son los datos, la privacidad y la protección de datos, la protección a la infancia en línea. Yo recuerdo que alguna vez hace ya varios años fuimos contigo, María Mercedes, a una actividad en donde justamente se decía, miren, en Guatemala es un caldo de cultivo para temas lamentables de pornografía infantil y este tipo de cosas, porque no existe una ley de protección a la infancia en línea. Entonces, otro tema más en el que nos hace falta. Así que retos, hay bastantes desafíos importantes y estos se van a lograr superar si logramos ir creando estas políticas públicas. Y no es una responsabilidad solo del gobierno. El gobierno es que nos dicta, pero que nos invite, que invite a la sociedad civil, que invite a la academia, que invite a los privados, como bien dicen las múltiples partes interesadas, para ir abonando y creando estas políticas. Que invite a organizaciones como A4AI, en donde tristemente no se renovó un memorándum de entendimiento que vencía en junio del 2020. Yo acompañé a Yacine a hacer las visitas con diversos funcionarios para ir viendo la renovación de este acuerdo de entendimiento. Bueno, A4AI afortunadamente sigue con nosotros, está pues ahí, Sonia, Jorge, yo he tenido oportunidad de conversar algunas veces con ella, y hay que aprovechar organizaciones como A4AI que cuentan con la experiencia pues para pues, irnos apoyando en ver cómo echamos adelante. Así que creo yo que tenemos retos importantes. Yo he podido observar muchas de las preguntas que se hacen ver en el chat y estoy de acuerdo, tienen razón, no estamos mal en muchas cosas, nos falta muchísimo. Nos han vendido otra realidad en algunas cosas en donde no estamos muy bien, señores. Estuvimos muy bien y tenemos más de celulares que personas, es excelente, pero no existe acceso al Internet, una conectividad significativa que es tan importante. No solo es el acceso, sino que sea asequible y ahora pues esta conectividad significativa. Así que creo que vamos a avanzar con esto si siempre promovemos este tipo de debates, María Mercedes. Creo que es importante el que participemos y de veras estemos así open mind, ¿verdad? No vengamos con posiciones ya cerradas, sino realmente ir buscando algo para nuestro país. Alguien hablaba ahí de la estatización de las telecomunicaciones. No, yo con todo respeto, ahí sí disiento por completo. De hecho, eh, nada que ver. La experiencia nos lo mostró y no funcionó. Lo que hay que hacer es realmente promover porque pues, se desarrolle más y se llegue a donde no se ha llegado aún. Así que yo lo dejo por ahí, pero si hay preguntas, por favor, con mucho gusto. Muchísimas gracias, mi querido Raúl. Fíjate que las preguntas las vamos a montar en el chat. Ahorita les voy a dar el link nuevamente porque no sé por qué a mí no me está dejando publicar en el chat, pero les quiero solo para finalizar rapidito hacer la presentación de contexto, que era lo que teníamos que hacer inicialmente, pero como teníamos varios de ustedes que tenían que marcharse, no pudimos, ¿no? Entonces, déjenme ver, no sé si están viendo ya mi pantalla. Sí, bueno, rapidito. Bueno, cubrimos una agenda muy interesante. El señor Kosic, comisionado, su servidora, que ahorita voy a hablarles, don Álvaro hablando de redes comunitarias, Diana de educación, por supuesto nuestra invitada Ana María con el Web Foundation, que sí estamos retomando el tema. Mi querido Raúl, eso no se va a quedar en el tintero, sobre todo del lado del sector privado. Y por supuesto Raúl Solares, que nos estuvo comentando el tema de la agenda digital. Datos importantes que me comentaban, aquí está. Realmente tenemos un foro que está ubicado en la categoría de políticas públicas donde pueden poner sus preguntas. De todas maneras, todas las preguntas que han puesto y comentarios que están ahí, nosotros los estamos copiando con nuestros relatores y apoyos en moderación, que son los chicos de la del Valle, para podérselos contestar como debe ser. Y también está quedando grabado en Facebook, en la página de IGFGT, que está acá, la grabación completa de esta actividad para que ustedes vean, igual que los otros foros que han estado buenísimos, una serie de temas. Yo vi el intendente de la SAT
Ala, el señor Suriano, qué belleza de presentación, explicando cómo están metiendo los temas de apoyo para que la gente pague más impuestos como debe ser, pero con la comodidad que se merece, ¿no? Entonces, solo como contexto rapidito, comentarles a ver qué más tenemos acá. Déjenme ver. Aquí, démosle. Guatemala, pues hasta hace poco, pues esto es la Agenda Nacional de Competitividad. Ya siempre éramos agroindustria, forestal, manufactura, turismo, y súbitamente hace unos años ya empezaron a meter TICs, que son las tecnologías de información y comunicación, que es este tema, y el tema de la economía naranja, la creatividad. Para mí fue una gran alegría cuando el señor comisionado de competitividad nos hizo saber esto. Para poder de alguna manera ver que sí se está valorando todo el esfuerzo que la gente joven y toda esta gente está haciendo, que ahorita les voy a contar. La agenda digital, pues ya la explicó Raúl de una bella manera. La agenda digital lleva años, señores. Yo llevo 30 años dándole seguimiento y es cierto, tal vez no existe una oficial de parte del gobierno, aunque yo creo que están por lanzar en unas semanas. Sin embargo, nosotros como sociedad civil, la parte académica, sector privado, siempre estamos trabajando en ella y llevamos una agenda que es como nuestro propio recuento del tema, que es un poquito que los que le queremos contar. Estamos basando mucha nuestra actividad en lo que son hubs de innovación. Yo no sé si ustedes saben, pero yo estoy y ayudé un poquito a armar el TEC en la zona 4 y ahora estamos buscando de qué manera tenemos más hubs, ya sean chiquitos o grandotes, en todas las ciudades y pueblos de Guatemala, por supuesto apoyados por las redes comunitarias, por internet en los parques, porque hay muchos jóvenes queriendo hacer cosas maravillosas y ya las están haciendo. Tenemos acceso a telecomunicaciones con dificultad, yo sé que tenemos problemas, tenemos que mejorarlo, pero al menos existe. Tenemos muy buenas redes sociales en el sentido de que sí la gente participa. Yo recientemente, antes de que empezara la pandemia, fui a un evento y uno de los temas que me dijo alguien es, mire, su país votó a un presidente sin una sola bala, todo con redes sociales. Hasta cierto punto era un cumplido lo que me estaban haciendo, porque es cierto, aunque existen las fake news y una serie de otros problemas, sí tenemos redes muy interesantes. La otra cosa, nuestro mayor capital, esos jóvenes. Miren, esta es una chiquita en el TEC haciendo robots. Cuando, señores, yo cuando estudié computación me decían que era rara, ¿no? Estas chicas ya no. Ellas son niñas indígenas que quieren hacer apps, que quieren hacer juegos y son tan y más inteligentes que cualquiera de nosotros. Esta es una de las grandes cosas que tenemos que apoyar. La sinergia que se da, de verdad es increíble. Los grupos, las cosas que están sucediendo. El problema que hay en Guatemala es que no se comunican los resultados. Entonces ese es el problema. Este es un evento de la NASA que organizamos todos los años. Este evento fue antes de la pandemia, por supuesto. Esto no es vida antes. Niños armando robots, 4,000 niños armando robots, ¿ok? Interesantísimo. Tenemos metodologías ya que han funcionado. No sé si sabían, pero hay muchas empresas de Guatemala que ya se han vuelto internacionales y que están creciendo. Queremos tener más. Eso es parte de lo que les voy a comentar ahorita. Y por supuesto tenemos la gobernanza, porque existe esta comunicación con la CIT, la Superintendencia de Telecomunicaciones, con la SAT, la Superintendencia de Bancos, con la gente del CONCIT, con el GAE. Todos estamos relacionados como sector privado, sociedad civil y académico para realmente lograr que estos objetivos se den. Que nos falta mucho, nos falta, pero ahí vamos. Esta es una lámina que yo compartí porque ayer de verdad se cumplieron 25 años de haber salido la SIC, la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala. A mí me decían, yo justamente me tocaron esos 25 años desde que yo era jovencita hasta ahora, que no hagan cuentas cuántos años tengo, pero me tocó vivir toda esta época. Y estas son las cosas que hemos hecho en 25 años porque justamente tenemos esa ley y estamos muy agradecidos independiente de los problemas que tengan. Lanzamos el Internet comercial. Yo estuve en Cyber, que fue la primera compañía de Internet, que miren ahora lo que es. Tenemos una estrategia de comercio electrónico con una ley. Tenemos estrategias de salud electrónica. Hay estrategias de gobierno electrónico, aunque un poco aisladas, pero están coordinándose ahora nuevamente con esta ley que nos comentaba el ingeniero Kosic. Hay estrategias de ciberseguridad y de datos abiertos. Hay una ley de ciberseguridad que está en el Congreso que tenemos que retomarla porque se quedó un poquito parada. Hay muchas estrategias de inclusión digital para apoyar a mujeres, a minorías, a jóvenes. Esto es lo que más nos interesa y de verdad es uno de los temas de los cuales estamos más orgullosos en este país. Por último, también estrategias del sector financiero. Por ejemplo, yo esta semana he estado un poco ocupada porque estamos tratando de armar el tema de ver cuál va a ser la ley de fintechs de Guatemala.
que es un tema que nos interesa mucho para financiar cosas, por ejemplo, los fondos colectivos, las mismas criptomonedas que se han vuelto tan controversiales, ¿cómo van a hacerse en Guatemala? También tenemos un apoyo muy grande con tecnología en la parte de agricultura, turismo y otros sectores que son de mucho ingreso, no digamos la industria, que es donde yo más participo por la Cámara de Industria y por el TEC. Pero realmente sí hay mucho apoyo y queremos que sea más aún. Por supuesto, se están atrayendo inversiones para el sector de tecnología, sobre todo con jóvenes que están haciendo apps súper interesantes en los hubs estos que comentaba hace un rato y que mencionó también el ingeniero Solares. Y por último, pues sí estamos teniendo iniciativas de participación ciudadana digital y de transparencia del lado de los ciudadanos, ¿ok? Una cosa es que el gobierno lo haga y nosotros también que podamos decir lo que pensamos. Este es un ejemplo. Tenemos foros y aunque sea nos escuchamos. Todos los valiosos comentarios que ustedes nos están poniendo ahí, los estamos recopilando porque vamos a tratar de abordarlos y entenderlos y ver el trasfondo de las cosas, porque a veces la realidad es que uno cree saber, no es la realidad que están viviendo ustedes en otras áreas y contextos, ¿no? Y por último, lo que queremos es invertir a nuestro país en una red global para buscar oportunidades. Ahorita nosotros, por ejemplo, en los hubs, estamos tratando mucho de hacer outsourcing de servicios, teletrabajo hacia Guatemala, para que no migren los chicos hacia allá y pasen problemas. La pandemia nos cambió. Esta es una lámina que explica cuáles son las industrias que ganan y las que pierden, aunque unas se han ido moviendo, pero nos hizo resaltar la necesidad del tema de las TICs, las tecnologías y la parte digital, porque sin eso no podríamos estar vendiendo, educando. Aunque vengamos a una realidad otra vez presencial, no va a ser igual nunca y estas se van a lograr realmente empoderar para que podamos crecer más de estas áreas. Y por último, pues dejarle los retos que como política nosotros hemos identificado como sector privado, que nos parece interesante, que ya todos los han comentado de alguna manera, pero está el plan de banda ancha, a ver, se hablaba de un data center para el gobierno que fuera único, la parte de ciberseguridad, la parte de datos abiertos, toda la parte de gobierno electrónico que ya nos explicó Enrique, la parte de Guatemala. Está en Guatemala, que es Guatemala Electrónica, y está Guatemala Innovadora. Esta es la parte de innovación que estamos viendo con el CONCYT. Está la parte de comercio electrónico, fintechs, criptomonedas, toda esta parte que es súper interesante y que también hay muchos jóvenes metidos. La parte de teletrabajo, que es trabajo a distancia, la parte de salud, educación, inclusión y cualquier otra legislación que de alguna manera nos toque el tema digital. Por ejemplo, en la parte de fintechs, ayer estábamos platicando con algunos banqueros y salía el tema de la privacidad de la información, que hay que revisar algunas cosas. En resumidas cuentas, apúntenos por favor en el foro todo lo que ustedes necesiten. Yo les voy a dejar por acá mi correo info@elmensagui.com. Yo sé que algunos están pidiendo las presentaciones de Ana María, se las vamos a pedir. Ella siempre tiene un corazón muy grande, los de A4 ahí, así que se las vamos a pedir. El que quiera me escribe y yo con mucho gusto se las hago llegar. Y sus preguntas, pues entonces les rogaría por favor que las dejemos en el foro de A4 ahí para que podamos de alguna manera retomar. Entonces, agradecerles a todos su participación, de verdad. Ha sido un gusto, hemos logrado avanzar muchísimo. Y quiero invitarles porque el 24 de noviembre es el foro final de todo este evento, que no sé si Álvaro nos va a querer explicar un poquito cómo va a ser el cierre para que todos estén informados. Gracias por tu apoyo, Álvaro, y a todos los demás. Y bueno, te dejo en el uso de la palabra entonces. Muchas gracias, María Mercedes. Pues bien, cabal, como hemos llegado en este año 2021, por casos de pandemia, realizar este foro en formato virtual. Arrancamos en el 2017 y tuvimos presencial, ¿verdad? Ahí convocábamos a la sociedad guatemalteca a que reunirnos, ya sea el primero fue en Casariana, el segundo lo desarrollamos en el campus de la Universidad del Istmo, allá en Fraijanes, que cordialmente ellos nos pusieron a sus órdenes ese campus. Ahí desarrollamos ese segundo foro de la gobernanza del Internet. Y luego el tercero lo desarrollamos de nuevo en la ciudad capital, donde fue en el INTECAP, ¿verdad? En el centro TICS, ahí cerca del INGUAT y el área olímpica, que todos conocen. Pero del 2020 y 2021, esta pandemia nos obligó, pues definitivamente, a hacerlo virtual. El año pasado fue un solo evento, en un solo día. Vimos la complejidad de que los temas son muy interesantes. Ya ven ustedes cómo se crea una discusión. Eso es lo que buscamos en un
foro de este tipo, ¿verdad? Que haya discusión, una discusión sana, de altura, porque al final lo que buscamos es el beneficio de Guatemala, no el beneficio de uno en especial. Y si lo hacemos como sociedad, entonces está la academia, donde nos han acompañado las universidades del Istmo, la del Valle, la Rafael Landívar en su momento, ¿verdad? La San Carlos también ha tenido participación en ciertos años, los primeros, pero se van dando cambios, ¿verdad? Ustedes, entonces, tenemos a ver, la parte académica, la iniciativa privada, como cámaras, en Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, que en algunas ocasiones han trabajado, la GESPOR también se han unido en algún momento con nosotros, ¿verdad? Hemos tenido en el gobierno, al Ministerio de Gobernación, que ha sido uno de los que ha trabajado mucho en los temas de ciberseguridad y del CSIR, que también mencionan, ¿verdad? En los chats. Ahí se ha ido todo. Es lo que tenemos que definir, ¿verdad? Ustedes, o sea, participar como sociedad. Y entonces el 24 de noviembre a las 6 de la tarde será la presentación de nuestras conclusiones. Han habido 7 foros, o sea, llamamos nosotros temas sombría. Estos temas hablan temas, por ejemplo, como el de hoy, políticas públicas. Hemos hablado de la infraestructura de Guatemala, que fue al principio. Hemos hablado temas de neutralidad de la red. Hemos hablado de la educación, de cómo la ha afectado y su desarrollo hacia el siglo XXI. Hemos hablado temas hacia dónde va la Internet y la inteligencia artificial y cómo nos afecta. Y vamos a tocar unos temas de ciberseguridad el día lunes, donde vamos a hablar de cómo es el desarrollo de un CSIR, para que ustedes que entiendan más, ¿verdad? Y fortalecerlo aquí en Guatemala. Igualmente vamos a hablar de la seguridad en algo que ya viene, que es el Internet de las cosas, de los objetos. Es algo muy importante. Entonces, todo lo que hemos visto lo hemos trabajado, no es de un espacio corto, hemos trabajado todo un año para preparar estos foros y el cual los invitamos a ustedes. Todos preguntan por la página, ¿verdad? Y aquí se las quiero presentar. Hemos dado la dirección ahí en el chat, ¿verdad? Es www.igf.gt. Todos preguntan por la página. Y aquí los llevan. Entonces, aquí tienen ustedes. Hemos dado la dirección ahí en el chat de foros, www.igf.gt. Todos preguntan por la página. Y aquí los llevan. Entonces, aquí están los temas principales que les mencionaba. Hemos dado la idea, así como el de hoy, ¿verdad? Que es el de políticas públicas. Pues ha estado muy dinámico. Les agradecemos mucho. Y eso es lo que buscamos, porque la discusión nutre temas principales y son las ideas, ¿verdad? Para poder tener el desarrollo públicas adecuado de nuestra muy dinámico. Al final es nuestra Internet. Y eso es lo que buscamos. Sí debemos de luchar por ella, ¿verdad? Entonces, aquí están los temas que hemos tocado el día de hoy. Se inscriben tranquilamente y están en comentarios que aquí lo va a estar colocando, debemos de luchar por ella, nos está apoyando, ¿verdad? Que es de la Universidad del Valle, nos toca el día de hoy, del Valle, le agradecemos mucho su apoyo porque miren, esto es un trabajo conjunto y no es fácil, entonces tenemos que ver por todo, no se nos tiene que escapar de detalles que es de la, todo esto, así como estamos desarrollando este IGF de Guatemala, apoyo porque tenemos que presentar nuestras conclusiones al IGF panamericano y después presentar al IGF mundial que este año va a ser en Polonia, a principios de diciembre. Apoyo porque estas discusiones mientras se dan a nivel mundial en los países que la desarrollan. Y de veras nosotros nos debemos sentir orgullosos que llevamos 5 años desarrollando eso y creemos que ustedes hoy que están acá son los actores principales de ese desarrollo. Está desarrollado para ustedes. Debemos sentirnos que llevamos, por favor, como decimos en el buen Chapín, que lleguen la bola y tenemos que nutrir estos foros y estén pendientes de todos los temas porque sí, es importante que como sociedad para ustedes vamos a discutir para poder llegar a un bonito desarrollo. El buen Chapín, todo para que María Mercedes te dejo para que estos foros finalicemos el evento. Bueno, muchísimas gracias, muy feliz tarde y nos estaremos viendo el 24 entonces. Y por favor, háganos el favor de mandar sus comentarios y les iremos contestando por medio del foro, porque sí hay temas ahí muy interesantes que salieron y hay otros que sí teníamos conocimiento. Por ser un tiempo tan corto y un tema tan amplio, pues no lo pudimos abordar, pero créanme que sí sabemos que existen los CERS y la importancia que tienen, por ejemplo, ¿ok? Así que muchísimas gracias a todos y muy feliz tarde y que la pasen muy bien y cuidado con los temblores, ¿ok? Hasta luego.